pastores de Change in Life Ministries. Eso, muy buenos días. Buenos días, Fernán y Moraima, qué bueno verles. Igualmente, bendiciones también. Estoy bien, estoy contenta porque estoy aquí con ustedes otra vez. Ajá. Es una gran sorpresa venir tan pronto y de verdad que estoy bendecida. Qué rico, qué bueno que bienvenida estás acá. seas. Sí, contentos de tenerte aquí y de que nos compartas una historia de un chico llamado Jonathan. Ay, Así mismo sí, ¿Qué tremenda pasó? historia. ¿Qué pasó con él? Adelante. Miren, esto fue como medio accidentado, como yo me encontré con esta historia, porque escuchamos de Jonatán. Ajá. Y típicamente cuando uno está leyendo Primera de Samuel y Segunda de Samuel, tú estás repasando la historia del rey Saúl y de David. Ajá. Y te enfocas pues en lo que pasó con Saúl y en lo que pasó con David. Y Jonatán está como en el mismo medio de la historia. Pero yo empecé a repasarla y me encontré con algo que me impactó de Jonatán. Ajá. Y eso es lo que quiero compartirles. Son 4 cositas importantes que encontré en Jonatán, Ajá. que realmente, si nos ponemos a pensar en la vida, todos necesitamos ser como él. Ok, Pero les cuento. vamos a ver. A ver. Quiero comenzar con 1 de Samuel 18, del 1 al 2, donde dice que Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Y ahí comienzo yo a mirar. Llega este muchacho al palacio a tocarle el arpa a Saúl porque estaba perturbado. Ajá. Y Jonatán, en el primer lugar es, en vez de mirar, ¿y este? ¿Qué hace este aquí? Decidió, este muchacho me cae bien. Y comienza entonces este paso de, si analizamos, Jonatán, vámonos para atrás. Jonatán era el hijo de un rey, el primer rey de Israel. Ser el primogénito, ya tú sabes que lo que te espera es esa silla cuando papi no esté. La juventud de Jonatán debe haber sido maravillosa, porque papá era rey, tengo todo. Y Jonatán, por lo que yo leí en la palabra, era un joven sabio, tenía gracia, tenía su escudero, era muy bueno en la batalla, era un muchacho brillante, tenía todo el paquete. Ese primogénito, si venimos a ver, tenía el escenario perfecto. Eso nos pasa en la vida, todo está bien. Papi tiene tremendo trabajo, somos una familia acomodada, estamos todos cómodos, relax. estamos relax, le servimos al Señor, todos somos felices. Pero de momento las cosas cambiaron, porque sabemos que Saúl comenzó a desobedecer y a desobedecer a Dios y a hacer lo que le parecía. ¿Y qué pasó? Que vino Dios y dijo, ¿sabes qué? Ya tú no vas a ser rey. Y quiero hacer la aclaración. El Señor desechó el comportamiento de Saúl. No fue a Saúl, porque el Señor desecha el pecado, pero no al pecador. El pecador. Ajá. Pero al desechar el pecado de Saúl, sacó de escena también a Jonatán. Así que este joven que tenía este futuro maravilloso, voy a ir a la universidad allá, hacer una carrera tremenda, tengo todo lo que necesito, el mejor carro. De momento ese escenario cambia y es, ok, ¿ahora quién voy a ser yo? Papi ya no va a ser rey. Wow. ¿Qué hizo Jonatán para merecer eso? Nada. Ser el hijo de Saúl, junto a sus 2 hermanos. Y entonces lo que me atrajo de todo esto, la atención, número 1, Jonatán superó a un padre disfuncional. Porque yo tengo un término para cuando la gente le dan los corajes y hace así como que un show. Yo digo que son pataletas. Ajá. Y Saúl era como medio pataletero. Se desesperaba y no, tú no llegaste, por eso yo hice el sacrificio. No, mira, el ejército me está presionando, por eso es que yo dejé que se trajeran los animales. Desobedecía porque era pataletero, era como que no, siempre tenía su opinión y la justificaba. Histérico. Era medio histeriquito. Sin embargo, Jonatán miraba a papá y Jonatán pudo haber dicho, pues yo soy así porque papi es así. Mira, me destrozó la vida. Mira, por culpa de sus actos, mira lo que yo voy a hacer ahora, un don nadie. Jonatán superó la realidad nueva. Superó espérate, yo perdí mi futuro, ¿y ahora qué?
Así que ese es el primer punto que me atrajo la atención. En vez de decidir ser igual que papá, él tomó la vía contraria. Pero lo otro que me atrae mucho es que Jonatán aceptó su nueva realidad. Porque a veces tomamos buenas decisiones, pero tenemos un coraje por dentro. Y trabajamos a buenas decisiones y nos superamos en la vida y decimos, yo lo voy a hacer, pero lo estamos haciendo no con el buen coraje, sino con el coraje incorrecto. Y entonces hacemos las cosas para demostrarle a fulano de tal, para que vean que yo sí puedo. Y eso no es aceptar tu nueva realidad. Jonatán tenía un papá que iba a ser destronado y empezó a obrar bien, decidió, voy a apoyar a David, voy a hacer las cosas bien, no por coraje pataletero, sino aceptando su nueva realidad. Y el punto se pone mejor, porque supera a papá disfuncional, acepta su realidad, pero escogió un buen amigo y decidió ser un buen amigo. Hay personas haciendo lo correcto por las razones incorrectas. El Señor llega a nuestra vida, limpia nuestro corazón, pero nosotros hacemos esa apertura para dejar que Él siga depositando en nosotros y sacando de nosotros. Y Jonatán definitivamente tuvo que haber tenido noches donde se sentó a meditar. Wow. ¿Y mi vida? Decidió estar en el anonimato. Decidió quedarse debajo del poder. Él escogió a David sabiendo que papá esperaba lo mínimo para perseguirlo y para matarlo. Y él decidió hacer algo que casi le cuesta la vida, porque ustedes saben, ¿verdad? Los que conocen la historia, yo les invito a que lean Primera de Samuel y Segunda de Samuel, porque eso es una historia que lleva las emociones así, lleva un ritmo de verdad como una montaña rusa. Pero es ver como él dijo, yo voy a apoyar a este muchacho, pero le podía costar la vida porque el papá, Saúl, en una de sus pataletas, le tira para matar a su propio hijo por el coraje de que lo estaba traicionando. Pero Jonatán seguía persiguiendo lo correcto, porque determinó su vida a hacer lo correcto, encima de un pasado y un presente que no eran buenos. Así que el punto número 4 que me hizo decir wow, es que él dejó un legado de bondad. Estamos hablando, busquemos a Jonatán, las pocas veces que aparece en la historia. Porque él es Saúl, David, el ejército, la guerra, y Jonatán está en unos puntos específicos, pero está en unos puntos de amor. Qué lindo. Porque él juramentó con un buen amigo. Él juramentó, yo te voy a ser fiel. Estaba sufriendo. Vamos a ponernos en el lugar de Jonatán. No tengo el respaldo de mi familia. Mi realidad no es la mejor. Mi amigo se va a ir por encima de mí. Yo estoy dispuesto a servirle. ¿A qué me lleva esto? Eso es un legado. Él facilitó con sus actitudes el camino para que David fuera rey. Él se prestó para que la voluntad de Dios, cuando sacó a Saúl, porque la posibilidad estaba bien difícil. Pónganse a pensar un pastor de ovejas, apestosito, lo ungieron, pero pasa todo este periodo y el que está en el medio del sándwich, que está ahí diciendo, no papi, espérate, David, escóndete, vete. O sea, el que estuvo en ese papel, en el mismo medio, prestándose para que las cosas pasaran, fue Jonatán. Qué bonito. Me mató porque yo dije, wow, siempre vemos la historia con los dos personajes principales, pero ese personaje pequeñito anda por ahí en la sociedad todos los días. Todos los días hay un Jonatán que le cambia la vida. ¿Qué hubiera sido entonces de la historia sin ese Jonatán, no? Pues posiblemente Dios hubiese tenido que hacer otro viraje. Pero la hermosura de esto es que
Jonatán se prestó para que las cosas pasaran, porque en vez de ensimismarse en lo lógico, en lo justo, porque si venimos a ver, se oye hasta injusto. Y ese es el mensaje que quiero traer hoy. Parecen las cosas razonablemente justas. No hay razón de que estés sufriendo, no hay razón de que te pasara lo que te pasó, pero de nosotros está decidir aceptar la realidad. Primero superarla, aceptarla para decir, hola, sí, tragedia, llegaste a mi vida, sí, muy cierto, pero te voy a abrir la puerta para que por donde mismo llegaste puedas pasar y salir de mi vida, porque yo voy a decidir ir por encima de esto. Yo voy a decidir ser un buen amigo, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen familiar. Y no me voy a excusar. No, es que yo soy así porque papi me crió así. No, es que en casa siempre peleaban. No. Es una determinación que nace vaciando el yo para que Dios entre, para que el Espíritu de Dios nos siga reformando. Es esa oración osada, es esa conversación de Dios, esto está bien fuerte, esto es injusto. ¿Qué yo hice? Podemos preguntar lo que querramos. ¿Por qué no? La contestación va a llegar. Y las actitudes de nosotros van mejorando. Y nos prestamos para que el plan de Dios se cumpla. Y si vienen a ver, el final no es feliz. ¿Qué le pasó a Jonatán? Murió junto a sus hermanos en la guerra. No murió con una muerte deseada. Pero al fin y al cabo, su legado quedó. Fue un buen amigo. Fue un buen amigo. Yo digo que los buenos amigos hablan aún en silencio. Se prestan para abrir camino y no para cerrar. Exactamente. Se prestan para hacer apoyo, aunque no ganes tú. Exacto. Has dicho, Moraima, diste en el blanco. Esta historia lo que me impacta es que no es un final feliz, no es una Cinderela, no es una Caperucita, es un final triste, pero hay un rey de camino que queda bien posicionado, que queda con un pacto de amor, del cual David lo cumple porque él va y busca al hijo de Jonatán. O sea, que sigue esta lealtad que se siembra en un momento de crisis, pero tu lealtad tiene herencia. Y alcanza generación porque David fue a buscarlo. Exactamente. Es como que quiero ser, o me doy cuenta de que yo soy el llamado a ser un puente para que ustedes crucen. Aquí estoy. Y ser un puente es que te pisen. Ser un puente es que te caminen por encima. Porque fuera maravilloso que todos fuésemos los del final feliz. Pero vamos a buscar a todos esos hombres y mujeres de Dios. Nosotros sabemos el final de la historia, pero en el momento de que cada uno de ellos tuvo que ejecutar, pararse frente a un faraón, era impresionante, más cuando tú eres tartamudo. Pararse frente a un rey sin permiso como Esther, entrar al patio del rey sabiendo que te puede matar. Nosotros tenemos el final y se oye bien feliz, pero el sufrimiento de esas personas, y terminaron muchos de ellos sin ver lo que pasó al final. Pero su fe, su perseverancia, su amor, porque el amor cambia todo. El amor, como dice mi esposo, transforma. Y eso fue lo que transformó esta historia de ser el jamón del sándwich entre papi, pataletero, y entre el escogido de Dios, sin estar cuestionando la lógica. Buscándole la vuelta a la cosa. Buscándole la vuelta. Vamos a soltar un poquito la lógica, vamos a soltar un poquito el razonamiento y vamos a empezar a orar diciéndole, papito, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué me toca hacer a mí hoy? ¿Qué me toca hacer mañana? Y lo vamos a ir viendo. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano en esta tierra es hacer lo que Dios quiere. Claro, definitivo. Señor, ¿qué tú quieres que yo sea? Exactamente. Somos puentecitos, somos puertas, somos ese taxi. Vamos a hacer el Uber. Qué brutal. Sí, y por lo general, muchachos, a veces como que la gente tiende a ser el primero. A mí me encanta la historia de José, porque José siempre fue el segundo. Siempre fue el segundo y Dios lo honró tanto siendo el segundo,
Como tú dices, si tengo que ser Uber, si tengo que ser esto, pero ¿qué es lo que tú quieres? Exacto. Fíjate que no es pedir ser el primero, ¿qué es lo que tú quieres? Para mí, desde donde yo esté, voy a hacer bendición a Es otros. que la voluntad y el corazón de cada cual es importante, ¿no? Aquel que dice, es que esto fue la que me tocó y aquí me quedo. Exacto. No, depende mucho de mí. Si vemos en esta historia, hay un hombre bien valiente, Ajá. bien valeroso, y se llama Jonatán. Ajá. Porque siendo hombre en esos tiempos, ustedes conocen cómo era la figura masculina en ese tiempo. Sí. Y él decide doblegarse y decirle a David, tú vas a ser el primero y yo voy a ser tu segundo. Uf, qué fuerte. ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle, ¿sabes qué, Moraima? Tú vas a ser la primera. Yo voy a ser tu segunda. Yo te voy a servir. A eso yo vine, a servirte. Vamos a lavarle los pies a más gente. Vamos a estar dispuestos para ellos. El buscar nosotros mismos y procurar la gloria no nos va a traer los resultados tan extraordinarios que trae el legado de hacer la voluntad de Dios. Qué Y maravilla. eventualmente alguien va a honrar tu amistad como hizo David. Amén. Vamos a Amén. honrar esa amistad de ese que es leal, de ese que estuvo ahí, de ese que a lo mejor nadie miró. Pudiéramos decir que donde quiera que hay un gran éxito, hay un extraordinario segundo, hay un tremendo Sí. puente. Así mismo. Alguien que estuvo ahí. Y que tomó la decisión detrás correcta. de la cortina para que la cosa saliera. Así mismo es. Sí, qué tremendo, man. Muchas gracias, Ojami. ¿Cómo la gente conecta contigo y cómo obtiene más de este contenido tan especial? Pues miren, estamos en la página web, es changeilifenow.com. changeilifenow.com, o pueden llamarnos al 787-969-0078. Todo en la página es gratuito. Ahí tienen audios, ahí tienen escritos, reflexiones para crecer esa fe y para empezar a ver la Biblia desde el punto de vista actual. Qué bien, excelente. Te vi en las redes sociales predicándole a unos confinados en la República Dominicana online. Está disponible, ¿no? Para actividades Sí. donde quieran, Claro que necesiten sí. una exponente de la palabra. Estamos para servir, a dar Muy por bien. gracia lo que el Señor nos ha dado, y aquí estamos. Change in Excelente. Life Ministries. ¿Hay un número de teléfono? Sí, 787-969-0078. 969-0078. Gracias, muchas bendiciones y adelante. Los amo. Igual. Ojami Áviles. Yes. Bueno.